Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos con un nuevo video de la serie de las cartas de herencia galáctica de Lisa Royal Holt, canalizando a Germaine. En el video pasado nos dedicamos a la exploración de arquetipos no humanoides, pero en este vamos a volver a la historia galáctica de los seres humanoides. Vamos a hablar de una civilización que es bastante conocida en la Tierra. Viene de un linaje de Vega, pero en realidad después se separó de sus antepasados para explorar un tema propio. Recuerden que en realidad es la conciencia única que a través de las civilizaciones y de los individuos explora estados de limitación y de separación. La civilización a la que nos vamos a referir entonces son los Zeta Reticuli, a veces en la Tierra llamado grises, pero Germaine realmente prefiere el primer nombre, Zeta Reticuli, porque grises tiene una connotación bastante negativa o dudosa, por lo menos en la Tierra. Entonces, a continuación van a escuchar las palabras de Germaine, van a tener las cartas de esta serie, de esta primera era, de esta civilización, y espero que lo disfruten, que les enriquezca, y les mando saludos. Hasta la próxima. La historia de los Zeta es extremadamente importante para la Tierra en este momento, ya que representa una línea del tiempo posible para la humanidad que termina en la autodestrucción de la especie y del planeta. Para comprender mejor a la civilización Zeta, tenemos que remontarnos a sus antepasados, las civilizaciones del linaje de Vega. Como la historia galáctica es muy larga y compleja, a veces tenemos que dar saltos largos para centrarnos en lo más importante. Vamos entonces a resumir aquí brevemente las primeras dos eras de Vega. Los miembros del linaje de Vega eran introspectivos, tenían un cierto recuerdo de la fuente y su mayor anhelo era volver rápidamente al estado de unidad. Para lograrlo, solían dedicar sus vidas a las prácticas espirituales. Llegaron a desarrollar una gran variedad de técnicas y dispositivos espirituales para este fin. En algunos linajes veganos, esta búsqueda espiritual se convirtió prácticamente en un fanatismo. Deseando alcanzar lo antes posible lo que para ellos era la perfección, comenzaron a eliminar o suprimir todo lo que consideraban un obstáculo para la pureza del espíritu, sobre todo las emociones. Hoy es fácil comprender que esta actitud, lejos de acercarlos a una experiencia de unidad, los llevó a polarizarse aún más profundamente. Sin embargo, ellos no se daban cuenta hasta mucho más adelante. Enaltecían y perfeccionaban constantemente sus procesos mentales y fueron suprimiendo cada vez más sus respuestas emocionales. Esta práctica fue creando una profunda escisión en su interior, por la cual en cierta etapa quedó separado su cuerpo emocional de su cuerpo mental. Nos referimos detalladamente a este proceso en los videos 6 y 7 de esta serie. Veamos ahora cómo continuó esta historia. Vamos a centrarnos ahora en una línea vegana en particular, que llevó la división entre mente y corazón aún más al extremo. Los integrantes de esta civilización se volvieron cada vez más adictos a sus procesos mentales. Sus cuerpos emocionales quedaron cada vez más suprimidos, pues estaban convencidos de que las emociones eran algo menos evolucionado que no servía para nada. De esta manera, en este linaje, la división que comenzó en la segunda era de la civilización de Vega se fue acentuando aún mucho más. Con el tiempo, esta civilización se fue separando de sus parientes veganos y convirtiendo en una especie propia.
Como saben, preferimos llamar a esta especie los zetas o los zeta reticuli, por la región que ocupaban en el espacio. No usamos aquí el término grises, porque para muchas personas de la Tierra tiene una connotación negativa. Cuando esta especie comenzó a llevar al extremo la división entre mente y corazón, se encontraban en la transición entre la tercera hacia la cuarta densidad. En otras palabras, en un período de desarrollo similar al de la humanidad actual. Pronto su división interior comenzó a reflejarse en su mundo exterior. Quienes han leído el libro de Lisa Royal, Visitantes del Más Allá, conocen toda la historia, por lo que no vamos a entrar en los detalles aquí. Lo que sí diremos es que cuando una especie crea este tipo de escisión y se desconecta tanto de su cuerpo emocional, el desequilibrio se refleja en su mundo exterior. Como consecuencia, el planeta de los zetas se fue volviendo cada vez más tóxico. Esta civilización terminó tan enfocada en la ciencia pura y dejó tan de lado las nociones de la conciencia y del corazón que sin darse cuenta fue cortando su acceso a la energía universal, a la encantadora y hermosa energía emocional del universo que viene a través del corazón. Por consiguiente, su planeta comenzó a morir y finalmente sus integrantes ya ni siquiera podían reproducirse. En las 4 cartas que siguen nos referiremos entonces a algunas de las principales dificultades que enfrentaban los zeta de esta época. Cabe mencionar que estas cartas suelen salir mucho en las lecturas, ya que se trata de temáticas que la humanidad está procesando en esta etapa. La primera carta de la primera era de los Zeta Reticuli es la número 30, cuyo tema es miedo de supervivencia. Esta carta se refiere a un tiempo en el que la escisión interior de los Zeta ya se reflejaba en su mundo exterior. Cuando finalmente comprendieron que estaban camino a la extinción, sintieron un profundo temor. Pero aquí está la ironía. Como todavía no estaban dispuestos a reconocer las emociones, canalizaban toda la energía de su miedo hacia su cuerpo mental. Ni siquiera en este punto, cuando ya era bastante obvio que estaban camino a extinguirse, se permitían acceder a sus emociones. Si bien el miedo a su propia supervivencia creaba una tremenda presión dentro de ellos, trataban de encontrar las soluciones solo a través de la mente. En este punto, los Zeta ya estaban mucho más avanzados que la humanidad actual. Sin embargo, como ya lo dijimos antes, esta carta es relevante ahora, porque los humanos de vez en cuando coquetean con esta línea del tiempo potencial. Y en este punto debemos abrir un paréntesis para hablar del ego. Es que esta carta, más allá del miedo a la supervivencia física, también puede referirse al miedo del ego a ser aniquilado. Es extremadamente importante que los seres humanos de la actualidad comprendan el funcionamiento del ego, por lo que les daremos aquí una definición básica. Como ya lo hemos explicado muchas veces a lo largo de esta serie, la conciencia unitaria se propuso experimentar un reino de separación y para ello se fragmentó. Ahora, cuando la conciencia divina, cuya naturaleza esencial es expansiva y abierta, se introduce en un reino limitado como el de la experiencia humana, requiere de un mecanismo que la mantenga anclada en la realidad física. El ego cumple el rol de ese ancla. Por lo tanto, su función en principio no es ni positiva ni negativa. Sin embargo, con el tiempo, el ego empieza a, podríamos decir, inflar su propio valor. Comienza entonces a luchar para asegurar su existencia.
La batalla del ego por sobrevivir se vuelve aún más fuerte cuando una especie entra en un proceso de despertar. Este es el caso de la humanidad en este momento. El ego no quiere abrazar lo desconocido ni aceptar la verdad de que nada es controlable. Cree que el despertar espiritual implica su propia aniquilación y lucha cada vez más fuerte por su supervivencia. La carta Miedos de Supervivencia tiene muchas capas. Si sale en una lectura, por un lado podría indicar que tuviste una o varias vidas durante la primera era de los Zeta. Muchas almas han venido a la Tierra ahora para terminar lo que quedó inconcluso. También puede ser una invitación a trabajar profundamente con ciertos miedos en ti. No tanto con los miedos más superficiales, como por ejemplo el miedo a las serpientes, sino con miedos más básicos, como el miedo de supervivencia, el miedo a la destrucción, el miedo a la escasez de recursos, etc. Este tipo de miedos normalmente surgen cuando el corazón está cerrado. Por otro lado, el corazón se cierra por causa del miedo. Realmente es un círculo vicioso. Entonces, si obtienes esta carta en tu lectura, se te invita a ver cómo funciona en ti ese círculo vicioso para poder salir de él. Finalmente, como ya lo mencionamos, la carta puede referirse al miedo de supervivencia del ego. Si esto te resuena, sería importante reconocer claramente los mecanismos de tu ego para lograr que cumpla con su función sin impedir el proceso natural del despertar. El tema de la siguiente carta, la número 31, es rechazar las emociones. También esta carta suele aparecer bastante en las lecturas. Si bien en principio se refiere a un proceso de los Zeta, porque ellos constantemente rechazaban sus emociones, también tiene mucho que ver con el momento actual de la humanidad. Veamos por qué. El proceso del despertar siempre trae consigo la integración de los cuerpos mental y espiritual. A su vez, estos aspectos son percibidos con cada vez mayor conciencia. Si el cuerpo emocional estuvo reprimido o dormido por algún tiempo, su despertar puede llegar a ser doloroso. Puedes imaginártelo como un brazo que se quedó dormido. Cuando el brazo se despierta, el hormigueo y el dolor son casi insoportables, pero esta incomodidad precede al alivio y a la alegría de despertar completo. Por eso, una de las cosas más importantes que los humanos pueden hacer en esta etapa es comenzar a despertar conscientemente su cuerpo emocional. Sin embargo, muchos humanos rechazan la experiencia emocional porque no quieren sentir dolor. Esta actitud genera una serie de dificultades. En primer lugar, recuerden que las emociones son energía pura. Cuando no son sentidas o expresadas adecuadamente, su energía queda presa en el sistema de la persona. Muchas veces queda enterrada en lo más profundo de la psique y el cuerpo. El resultado son todo tipo de problemas de salud, depresión, ansiedad, ira explosiva y mucho más. En segundo lugar, la costumbre de no sentir las emociones negativas se va expandiendo cada vez más. Llega un momento cuando incluso alcanza las experiencias positivas, hasta que, al final, toda la vida humana queda sumida en una especie de adormecimiento. Y, finalmente, como ya lo dijimos, la supresión del cuerpo emocional, por supuesto, frena al proceso del despertar. A medida que empiecen a trabajar con su cuerpo emocional, la psiquis y el cuerpo físico responderán. No solo podrían cambiar algunas condiciones crónicas, sino que en realidad cambiará toda su experiencia de vida.
Cuando el cuerpo emocional queda desbloqueado, su naturaleza es como la de un río. Las emociones fluyen libremente y te purifican a su paso. En este estado, las emociones te anclan en el momento presente y nunca te atan al pasado. Esta es la expresión natural de un ser integrado. Si recibes esta carta en una lectura, nuevamente puede tener una relación directa con vidas pasadas que tuviste en la civilización Z. Pero incluso si esto no te resuena, el mensaje es bastante obvio. Se te pide que desarrolles una relación consciente con tu cuerpo emocional, que lo observes y aprendas a reconocer cuando reprimes tus emociones. Puedes comenzar por reflexionar sobre los modelos que tuviste en tu infancia, tus padres, familiares y la sociedad en la que te criaste. ¿Cómo se relacionaban ellos con el mundo emocional? ¿Recibiste alguna enseñanza constructiva sobre cómo manejar tus emociones? ¿O esta parte de la experiencia humana fue negada o incluso hasta rechazada? Cuando expresabas determinadas emociones, ¿se te transmitía que deberías sentir vergüenza? ¿O incluso recibías tal vez algún castigo? ¿O por otro lado, se glorificaba el drama de las emociones o cualquier otra expresión emocional desequilibrada? Este tipo de patrones aprendidos en la infancia en general continúan por el resto de la vida si no se les presta atención. Pero tal vez ya tienes claro tus viejos patrones y quieres cambiarlos, pero no sabes cómo lidiar con tus emociones. La solución es tan simple que parece una tontería. Pero simple no significa fácil. Para volver a conectarte con tu vida emocional, lo que tienes que hacer es estar presente contigo mismo. Hazte un tiempo para ti en un espacio tranquilo. Lleva tu percepción a tu interior y comienza a notar todas las sensaciones físicas que te surgen durante esta autoobservación. Aunque te sean incómodas, no las rechaces. Quédate presente con ellas, paciente y amorosamente. Respira en ellas. Siéntelas, incluso más allá del nivel físico. Permite que se abra una puerta cuántica en ese momento. Permite todo lo que surja, incluso las experiencias dolorosas. Deja que la emoción fluya con la respiración. Haz esto regularmente. A toda costa no te alejes de esta práctica. Repítela una y otra vez hasta que se convierta en un hábito y vas a sentir los resultados de forma tangible. Lo que te espera al otro lado de este despertar emocional es un estado de ser tan arraigado en el momento, tan equilibrado y tan alegre que no puede ser controlado ni comprendido por la mente. Este es el dominio del corazón. Tu corazón te llama. Es hora de escuchar esa llamada. La siguiente carta es la número 32 y tiene el tema pensamiento lineal. Otra consecuencia que sufrieron los Z por enfocarse exclusivamente en su cuerpo mental fue que quedaron cada vez más atrapados en la linealidad. Y por supuesto, cuanto más la conciencia se sumerge en la linealidad, tanto más limitada será su experiencia. Pues todos los conceptos que van más allá de esta limitada percepción lineal parecen inexistentes y por lo tanto quedan sin explorar. Claro que esto significa también una mayor limitación a la hora de buscar soluciones para ciertos desafíos, porque solo a través del corazón, del cuerpo emocional, se puede llegar más allá de la realidad lineal, donde existen otras posibilidades más creativas para trascender algunos de estos desafíos. Lo que sucedió con los Zetas fue que a medida que se enfocaban más en sus procesos mentales, se volvían más lineales
y como resultado encontraban más dificultades para hallar una salida a su crisis. Se podría afirmar que los zetas de este linaje y de esa época eran algunas de las mentes más brillantes de la familia galáctica, pero por mucho que pensaran, no podían encontrar la manera de salir de su dilema. Eso creó mucha frustración entre ellos, frustración que por supuesto no admitían, porque la frustración es una emoción. A cambio, incrementaban aún más la presión sobre su cuerpo mental, y cuanto más lo hacían, menos opciones encontraban. Ese era el círculo vicioso en el que se encontraban los zeta en ese momento. Si recibes esta carta en tu lectura, por supuesto podría apuntar a alguna vida o vidas que tuviste como zeta lidiando con este mismo tema. Pero más allá de esto, lo que la carta te pide es que busques en tu interior dónde en ti funciona este tipo de círculo vicioso relacionado al pensamiento lineal. Hay situaciones o momentos en los que no quieres sentir, sino que quieres resolver todas las cosas con la cabeza. ¿Estás empecinado en encontrar la solución de una manera determinada? ¿Tienes miedo de abrirte a nuevas posibilidades que no entran a tu idea predeterminada sobre cómo deberían ser las cosas? Todos estos son ejemplos de pensamiento lineal. Si descubres un ciclo así en ti, no te castigues. Es una experiencia humana normal y la mayoría de los seres humanos entran en este ciclo de vez en cuando. Pero es importante que busques la manera de reconectarte con tu intuición y con tus emociones y que te abras a la posibilidad de que la solución a tus problemas puede venir de lugares impensados hasta ahora. Si navegas tu realidad desde tu mente y tu corazón, te sorprenderás con todas las nuevas posibilidades que comenzarán a surgir. Hemos llegado a la última carta de la primera era de los zeta, la número 33, con el tema desesperación. A medida que las opciones disminuían y los zetas no lograban pensar en una manera de salir de su crisis, comenzaron a entrar en un estado de desesperación. ¿Lo reconocieron? Al principio no. Aquí nos encontramos nuevamente con un patrón que la humanidad tiene en común con los zeta, pues muy a menudo los humanos no hacen los cambios necesarios hasta que el dolor se vuelve realmente intolerable. Los zetas pasaron por un período de ignorar su desesperación, pero finalmente el dolor se volvió intolerable. Fue entonces que comprendieron que tenían que hacer un cambio profundo, aunque en ese momento no sabían cómo sería ese cambio o qué tenían que hacer. Eventualmente encontraron un camino de salida. Lo exploraremos más adelante, cuando hablemos de la segunda era de los zetas. Tal vez cuando recibas esta carta estés muy consciente de que sientes desesperación. Entonces, por supuesto, la interpretación es fácil. Pero si no estás en contacto con ella, entonces el mensaje tiene más que ver con esa idea de no permitas que la evasión del dolor te lleve a un lugar en el que tengas que desesperarte de verdad para hacer un cambio. Por otra parte, esta carta también puede venir como una advertencia de no tomar ciertas decisiones desde la desesperación y el miedo. Si lo haces, estas decisiones podrían no estar alineadas con tu yo superior y tal vez más adelante te arrepentirás. Si te encuentras en una situación de este tipo, date un tiempo antes de tomar tu decisión. Observa tus emociones y siéntelas para que puedan moverse a través de ti. Luego suéltalas. Desde la calma resultante podrás tomar tus decisiones desde un lugar más saludable. En caso de que ya hayas tomado decisiones de las que te arrepientes y es demasiado tarde para cambiarlas, bendice estas decisiones
y sigue adelante sin culpa. Y por supuesto, nuevamente, esta carta también puede referirse a las vidas que puedes haber tenido en la civilización Z. Lo sabrás en tu corazón. Hasta aquí las cartas de la primera era de la civilización Z. Más adelante vamos a hablar más sobre esta civilización y sobre cómo los Z lograron completar su transición, su curación y su despertar. Es una historia fascinante y una vez más, muy relacionada con la humanidad. Por ahora, en la próxima serie comenzaremos a explorar otro capítulo diferente de la historia galáctica. Verán cómo la conciencia continúa explorando la fragmentación y cómo llega a capas donde los estados de separación se manifiestan de manera cada vez más marcada. El próximo video trata sobre la primera era de la civilización de Orión. Hablaremos sobre cómo los miembros de este linaje fueron explorando la dualidad más profunda durante el tiempo más oscuro de su historia. Muchas almas de Orión llegaron eventualmente a la Tierra para sanar esta dualidad a través de encarnaciones en forma humana. Esta es la razón por la cual también la energía de Orión está extremadamente conectada con la humanidad actual. Hasta el próximo video, que estén bien.